Hoy dejamos un poco de lado los temas históricos, dialectológicos y lexicográficos que nos ocupan a menudo, y volvemos a la gramática del español. Un tema gramatical del que nos valemos de forma permanente para comunicarnos de forma efectiva y que además presenta más de una dificultad para quienes aprenden nuestra hermosa lengua: las preposiciones. Sin más circunloquios y con el apuro del caso, entramos ahora directamente en el desarrollo de la materia. Cuando en la gramática hablamos de los tipos de palabras, distinguimos en rasgos generales las palabras léxicas y las palabras gramaticales. Las palabras léxicas son, como su nombre lo indica, las que tienen un significado concreto en la realidad. Si decimos, el gato blanco corre sobre el muro, nos encontramos con dos sustantivos, gato y muro, un adjetivo, blanco, que caracteriza el gato, y un verbo, corre, que describe una acción de ese gato. Estas palabras cumplen distintas funciones en la oración, como sujeto, complemento, predicado y como atributo del sujeto. Todos tenemos una idea bastante concreta de qué es un gato de color blanco. Podemos representarnos un muro sin problema y tenemos una idea clara del acto de correr. Pero nos encontramos además con dos palabras, el artículo el y la preposición sobre. El determinante el y la preposición sobre son palabras sin contenido léxico, como el que tienen los sustantivos, adjetivos y verbos, pero no por ello vacías de significado, sino que poseen, digámoslo así, un significado más abstracto. Las preposiciones son elementos abstractos que resultan difíciles de explicar sin valerse de contextos concretos de utilización en una frase u oración. En este caso, una relación entre gato y muro. Veamos la definición general que ofrece la Real Academia Española en su diccionario. Para la Academia de la Lengua, una preposición es la clase de palabras invariables cuyos elementos se caracterizan por introducir un término, generalmente nominal u oracional, con el que forman grupo sintáctico. Una de las propiedades, pues, de las palabras léxicas es la posibilidad de la adición de morfemas flexivos, los que expresan los rasgos de género, número, tiempo o persona, así como la posibilidad de añadir prefijos y sufijos. Por ser palabras gramaticales, las preposiciones son completamente invariables, es decir, no poseen desinencias con información morfológica de género y número o persona, tiempo y aspecto. Encabezan además, como señalamos antes, un grupo sintáctico con función de complemento, circunstancial o atributo. Veamos otra definición más breve, pero que introduce el otro elemento característico que quedaba implícito en la definición de la Academia. El filólogo español Manuel Seco, uno de los más importantes especialistas en lexicografía de la lengua española, nos dice que la preposición es una palabra de enlace que se antepone a un sustantivo para convertirlo en complemento. Es decir, tenemos que se trata de una palabra de enlace, un elemento de relación que sirve para poner en relación entre sí a dos elementos, y esa palabra está antepuesta a un sustantivo, es decir, en una posición previa. Es una preposición. Las preposiciones también acompañan otros tipos de palabras, pero los sustantivos son los más frecuentes, así que de momento quedémonos con esto. Veamos ahora un par de ejemplos de complementos encabezados con una preposición. El vigilante de la obra no nos dejó pasar. Las familias sin hogar son cada vez más numerosas. Debes tener consideración hacia los ancianos. Los sustantivos obra, hogar, ancianos funcionan como complemento de otros sustantivos, vigilante, familias y consideración, porque los unen las preposiciones de, sin y hacia. En el primero y segundo caso con el sustantivo que hace las veces de sujeto de la oración y en el tercero con el objeto directo. Tenemos pues dos elementos relacionados. Un elemento A más una preposición más un elemento B. Este orden puede variar en oraciones dislocadas o cuando queremos focalizar un elemento, como cuando decimos hacia los ancianos debes tener consideración. Pero este es el orden que se presenta en general. Los elementos relacionados A y B pueden ser de distintos tipos y pertenecer en realidad a distintas categorías gramaticales. No solo sustantivos, como vimos en los ejemplos. También pueden ser adjetivos, verbos, conjugados o en infinitivo y adverbios. A continuación, algunos ejemplos de las formas que pueden asumir los elementos relacionados que, como dijimos, no son solamente sustantivos.
Nos encontramos como elemento a verbos conjugados en dormiremos en el hotel, pero también como elemento B a verbos en infinitivo, como se observa en algunas perífrasis verbales, tales como está por hacer la comida, se puso a hacer la comida. Nos encontramos también con adjetivos como elemento A, un animal apto para el trabajo, y adverbios como elemento B. En el ejemplo, la escoba está por ahí, vinculado a un verbo como elemento A. Los elementos pueden ser más complejos que una única palabra y constituir frases completas que cumplen la función sintáctica de un sustantivo, como vino con los de la oficina o es hora de que os vayáis. Vamos a la lista de las preposiciones. Si uno busca en las distintas gramáticas o bien en páginas especializadas en Internet, se va a encontrar con que las listas de preposiciones presentan algunas diferencias. La lista más común de preposiciones incluye a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, sobre, tras. Hay además una serie de preposiciones anticuadas o de uso literario que a veces se incluyen y a veces no. Allí encontramos allende, que significa al otro lado, aquende, a este lado, cabe, que significa junto a, pro, que significa a favor de, y so, que viene del latín sub, y significa bajo. Por ejemplo, allende el océano y aquende los Pirineos, se sentaron cabe el fuego, vino so pretexto de ayudar. Existen casos problemáticos sobre los que no hay acuerdo unánime. Se trata de adverbios que funcionan como preposición y que incluyen incluso, más, menos, salvo y excepto, según, vía en el sentido de pasando por y versus. Y tenemos también el caso de durante y mediante, que desde no hace mucho pasaron a considerarse en la lista de preposiciones. Dice el Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española, publicado por la Asociación de Academias de la Lengua, ASALE por sus siglas. Las preposiciones cabe, junto a, y so, bajo, se sienten ya desusadas en el español actual y solo aparecen esporádicamente en los textos literarios. Aún así, so forma parte también de unas pocas locuciones como so pena de, so pretexto de, so color de y so capa de. Por ejemplo, duermen en ellas so capa de su cercano parentesco. Las preposiciones durante y mediante eran, en su origen, los participios de presente de durar y mediar, y concordaban en número con el elemento del que se predicaba. Aunque queda algún resto de este uso, por ejemplo en la expresión lexicalizada Dios mediante, las dos palabras han perdido en el español actual su concordancia, su movilidad y su acento, y se han integrado en la clase de las preposiciones. Tenemos también las preposiciones compuestas, que son formadas mediante adverbios, como antes, después, encima, delante, lejos y otros, sustantivos, como virtud, arreglo, causa, fin, y adjetivos, como debido, referente, conforme, tocante, los cuales se unen a una o dos preposiciones simples, generalmente de, a, en y con. A causa de, a favor de, a fin de, a pesar de, a través de, acerca de, además de, al cabo de, al final de, al lado de, antes de, cerca de, debajo de, delante de, dentro de, después de, lejos de, con respecto a, en cuanto a, en derredor de, en lo tocante a, en medio de, en torno a, frente a, fuera de, junto a, pese a, por causa de, y otras. Se debe distinguir estas preposiciones compuestas, también llamadas locuciones preposicionales, de las preposiciones combinadas. A un complemento formado por preposición más sustantivo, se añade otra preposición que suma su sentido al de la que ya estaba, haciendo más precisa la expresión. A muchas de estas combinaciones se les siente un gustillo coloquial y son sin dudas más empleadas en el habla cotidiana que en la escritura. Algunos ejemplos de preposiciones combinadas podemos encontrar en las siguientes oraciones. Desde por la mañana ya se está quejando. Fueron a por el premio. Trepó por sobre la mesa. El camino viene de tras esa colina. Resucitó de entre los muertos. Compramos 2 de a 3 euros.
Las preposiciones desempeñan además un importante rol en la formación de palabras como prefijos preposicionales o prefijoides, en palabras como antebrazo, soterrar, contracara, entrepierna, depender, embarcar, trasponer, sinvergüenza, consuegro, acerca. En algunos adverbios actuales se puede reconocer la unión de preposiciones, delante, detrás, o de preposiciones con sustantivos, como en ahora. Recurriendo a preposiciones se forman además numerosas expresiones adverbiales de modo. De este modo, de paso, de memoria, de viaje, de compras, a la ligera, a carcajadas, a cántaros, a pie, a la fuerza, en secreto, en serio. Volviendo al significado de la preposición, se pueden identificar tres niveles distintos de utilización e interpretación. Usos espaciales, como en pasaba por Barcelona yendo a Girona. Usos temporales, como en una vez por día. Usos conceptuales, roba por necesidad. Para clasificar las preposiciones, pues, se pueden intentar dos vías. O bien partiendo de las preposiciones mismas, a, de, en, entre, etc., y analizar sus distintos significados, o siguiendo el camino inverso, partiendo de los significados y viendo a través de cuáles preposiciones se cumplen. Empecemos pues por el segundo camino. En primer lugar, las relaciones espaciales, que pueden ser locales, como en vive en Roma, entre la mesa y la silla, bajo o sobre la mesa, tras o ante la puerta, apoyados contra la pared. De direccionalidad, lo llevó al sótano, fuimos a Caracas, salimos para España mañana, vamos hacia el oeste, chocaron contra la pared. Y punto de partida y llegada. Por ejemplo, te llevo hasta el centro, vamos de Barcelona a Madrid o desde Barcelona hasta Madrid. En estos ejemplos vemos que las mismas preposiciones pueden marcar distintos valores espaciales, como contra, que marca una situación espacial, y también un movimiento o dirección, o la preposición a, que tiene el valor de direccionalidad y también de punto de llegada. Algunas de estas mismas preposiciones también nos sirven para expresar relaciones temporales de situación, duración, así como de comienzo y final de un periodo temporal. Por ejemplo, regresamos en invierno, nació en 1980, te veo a o hacia las 4, salimos por la noche, voy a Argentina por 3 meses, trabajamos de 8 a 12 o desde las 8 hasta las 12, entre marzo y septiembre llueve mucho, lo tendré listo para esta tarde. Tenemos finalmente las relaciones conceptuales, que son más heterogéneas en cuanto a los valores que asumen. Así tenemos relaciones causales o de motivo, ¿por qué no vinieron? Por la lluvia. Estoy cansado de trabajar, murió de hambre. Relaciones de medio o herramienta, lo apretó con la pinza, un trabajo escrito a mano, voy en avión, lo mando por correo. Relaciones con personas, lo doy a mis amigos, vino con, sin su hermano, lo haremos entre tú y yo, declaró ante el juez. Relaciones de finalidad, intención u objeto, carta para ti, lo dijo para tranquilizarme, luchan por la libertad. ¿A qué vas al súper? Voy a comprar sardinas. Relaciones de sustitución o de cambio, me tomaron por mi hermano, pasó de blanco a negro. Después de este recorrido que va de los significados a las distintas preposiciones, en un próximo encuentro exploraremos el camino inverso que va de las preposiciones particulares a sus distintos significados. Y abordaremos, si no todas, al menos las principales o las más usadas en el español. En especial, aquellas que ofrecen algunas dificultades y confusiones a quienes aprenden la lengua española. Si te resultó útil la presentación, regálame un pulgar para poder llegar a más gente. Y sin más, me despido hasta la próxima.